Gloria a Dios. Una vez más, bienvenidos mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios una vez más por darnos una oportunidad de poder estar con ustedes en este día. Le rogamos una disculpa doble ahora porque justamente les estaba informando que teníamos problemas con la cámara cuando de repente veo que no tenemos audio. Así que gracias a Dios que ya tenemos audio. Así que le digo, tuvimos un par de inconvenientes por la falta de costumbre, por la falta de hábito de seguir estudiando la programación de cada una de nuestras partes de nuestro equipo, pero que con la ayuda del Señor, obviamente, mientras lo vamos usando y nos vamos acostumbrando a ello, pues vamos a seguir adelante glorificando el nombre de Dios, perfeccionando nuestras técnicas en este equipo. Amén. Así que por ahora, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y una vez más, disculpen el inconveniente o la tardanza, mejor dicho, por causa de los inconvenientes que hemos tenido. Amén. Así que, ¿qué les parece si entramos de lleno a la clase de hoy? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la paciencia de nuestro Dios. Y nosotros lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 30. Y vamos a entrar en contexto leyendo desde el versículo 28 en adelante, los cuales dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y precisamente el versículo 30 es el que vamos a tratar en este día, el cual dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Gloria al Señor. Así que podemos ver una vez más que nos encontramos en este bloque de versículos donde Jesús llora ante la tumba de Lázaro, donde el Señor viene por fin para Marta y María, viene a tratar con ellas, a tener ese momento de comunión, para ellas tiempo de consolación, pero para el Señor tiempos de gloria, porque sabía que obraría un gran milagro, una gran maravilla que sorprendería el corazón de sus hermanas, especialmente porque sus hermanas tenían en su corazón que para su hermano ya no habría otra oportunidad, sino que tendrían la oportunidad de verlo, pero en aquella vida, en aquella resurrección, la cual tardaría mucho tiempo, según ellas, para poder llegar, ¿no? Para ellos era un tiempo futuro, incierto en el sentido de en cuestión del tiempo, pero que al final de cuentas para ellos en estos momentos pues ellas no tenían otra oportunidad de poder abrazar a su amado o querido hermano. Amén. Así que en estos versículos, o más bien en este versículo en particular, nosotros podemos ver que algunas personas creen o ven este versículo como un paréntesis de lo que se está narrando, un paréntesis donde se puede notar algunas de las siguientes situaciones importantes que vamos a mencionar en este momento. Por ejemplo, una de las cosas importantes que se notan entre los estudiosos de la palabra de Dios es que creen que Jesús no se encontraba o no había entrado en la aldea todavía, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado, porque quería encontrarse a solas con María, lejos de la muchedumbre que se encontraba en duelo en la casa de ella, dándole así a María la oportunidad, o más bien la misma oportunidad de privacidad que había tenido con su hermana Marta. Así que le digo, para Jesús, o más bien para estos estudiosos de la palabra del Señor, era ese momento oportuno que quería estar con ella tranquilamente. Como dijimos en las clases pasadas, obviamente no le resultó a Marta, pues María tomó una parada repentina, sabía de quién le estaba hablando Marta y sabía que ella, o más bien su alma, anhelaba, deseaba ver una vez más a nuestro Señor Jesucristo, y se levanta de repente y va a encontrarse con Él. Pero como le digo, según algunos estudiosos, dicen que era un momento donde Jesús quería pasar desapercibido entre la multitud, como lo mencionamos en las clases pasadas, y que quería encontrarse con María, en este caso para estar a solas con ella. Número dos, se dice o se cree, según los estudiosos, que Jesús en su amor por la obra se quedó o cerca
de la tumba de Lázaro, en este caso en particular, para que él pudiera estar listo para resucitarlo. Recuerden que solamente estamos compartiendo los comentarios de los que se hablan de los escritos de la palabra del Señor, y en este momento le digo yo, solamente compartimos esos comentarios que la Biblia no nos ratifica, por supuesto, porque no nos habla nada de ello, pero que de acuerdo a estos estudiosos, Jesús, en su amor intenso por la obra que Dios le había mandado hacer aquí en la tierra, y por supuesto, como lo vamos a ver más adelante, él menciona que él le había hecho una petición al Padre y luego le dice gracias por haberme oído. Así que había algo especial en esta situación de Lázaro, incluyendo a María y a Marta, que el Señor no nos los narra, no nos los especifica, sino que simplemente habla que es para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que en el amor de esa obra que el Señor le había encomendado, incluyendo esta de resucitar a Lázaro, él dice que no entró a la aldea para quedarse más cerca de la tumba y de esa manera él poder estar listo o cerca del lugar donde obraría aquel milagro y aquella maravilla. Y número 3, de acuerdo a los comentaristas, Jesús quería detenerse cerca o en la dirección del templo, de la tumba, quise decir cementerio, perdóname, que él quería estar, o que se detuvo, perdón, mejor dicho, cerca de la tumba, de la dirección de la tumba, o en la dirección de la tumba de Lázaro, porque ese era el lugar más apropiado para llevar un verdadero duelo. En otras palabras, como no estoy seguro si habíamos tocado esa clase en particular, donde hablamos que en los tiempos antiguos, incluyendo hoy en día todavía sucede, ¿no? Pero que en los tiempos antiguos había personas que se contrataban para que fueran a llorar a la tumba, no a la tumba, sino al duelo, al velorio, al lugar donde se encontraba el muerto, pero en los tiempos de Jesús, como les digo, en el mismo día se enterraban las personas, pero en el lugar de duelo se contrataban a personas para que fueran a llorar. Las intenciones, obviamente Dios las conocía, ¿no? Algunos argumentos que existen para ello es que algunas personas solamente querían mostrar que era muy conocido la persona o el familiar que había muerto, otros simplemente para querer dar a entender que realmente se le quería, realmente se le amaba, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos ver que este no es el caso en Marta y María, pero como les digo, algunas personas creen que Jesús se paró cerca o en la dirección de la tumba de Lázaro precisamente por ello, porque era un lugar más específico para llevar el verdadero duelo. Y le digo, es bien interesante eso acerca de las personas que se contratan para llorar. Le digo yo que a tal grado que se nota o se denota, mejor dicho, en estos comentarios donde se cree que algunas de las personas que se encontraban con Marta y María no eran personas con un sincero duelo, no eran personas que lloraban literalmente porque habían sentido en su corazón la pérdida de Lázaro, sino más bien todo lo contrario. La Biblia, le digo, no nos narra nada de eso, simplemente comparto los comentarios que se hablan de estos versículos bíblicos acerca de la muerte de Lázaro, ¿no? Pero como le digo, es sorprendente poder encontrar que estas prácticas de tener a esas personas contratadas para llorar en la antigüedad, encontrarlas hoy en día incluso en varios países del mundo, ¿no? Para mí me sorprendió el poder descubrir en estos días que hasta el día de hoy, especialmente en países de Latinoamérica, se utiliza estas personas que se le llaman plañideras, que son personas contratadas para que vayan y lloren en los velorios. Incluso se hacen hasta concursos para saber quién de ellas literalmente muestra el mejor o el mayor drama y poder mostrarlo, en este caso en particular, o poder recompensarle con algún premio, ¿no? Por ser la mejor persona dramática de llorar ante en este caso es un féretro el que tienen, le digo, yo miré los videos y es impresionante. Usted puede buscarlo tranquilamente, lo menciono porque lo encontré en una página de internet de un noticiero hispano
muy reconocido, del cual no quiero mencionar su nombre precisamente para que no me den problemas con el video de hoy, pero que si usted busca el título El alquiler de dolientes para funerales, especialmente un post que se hizo en abril 6 del 2016, usted va a reconocer inmediatamente ese noticiero hispano, del cual le digo, solamente por situaciones de privacidad y toda esa clase de cosas, no quisiera meterme en líos y que no me bloqueen o no me traten de tumbar mi video, en este caso por los derechos de privacidad de Facebook, ¿no? Perdón, no solamente de Facebook, sino que también lo vamos a poner en YouTube, así que queremos evitarnos todo tipo de problemas. Pero le digo, solo búsquelo, el alquiler de dolientes para funerales, y le pone entre paréntesis plañideras, así Plañideras, y usted va a llegar a diferentes lugares, pero le digo en específico, en un reportaje que me llamó la atención porque era un noticiero muy reconocido en Latinoamérica, y le digo yo, y es muy interesante el poder ver que aún ellos muestran al mundo cómo existen todavía este grupo de personas que organizan a otros para que puedan llorar en los sepulcros. Ahora bien, independientemente de los argumentos que dimos acerca de los comentaristas, acerca de este versículo de donde Jesús se queda afuera, hay algo que realmente podemos destacar y que literalmente podemos verlo sin ningún problema, y es si pudiéramos decirlo así, importante que no lo pasemos desapercibido, y es la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él llama, o más bien cuando manda llamar a María, Jesús no se queda por ahí nomás. Pues híjole, hermano. O con la patita por ahí, ¿no? O incluso dice, mira, vamos a ver por allá, a ver qué encontramos en lo que llega María, porque ya, híjole, ya se nos está acabando el tiempo y ya quiere resucitar a Lázaro, y ya quiero llegar a la noche, llegar a casa y cenar con ellos, porque al resucitar a Lázaro, pues me voy con Marta y María y me echo por allá unos vegetalitos, ¿no? No, 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 sí, pues, sino que todo lo contrario. O sea, Jesús no se va por ahí a distraerse para que pase el tiempo más rápido, como que si estuviera desesperado por la tardanza de María, sino que pacientemente espera en el lugar donde Marta le había encontrado. Y es interesante porque al final de cuentas la Biblia no nos especifica si era que Jesús llegó primero o María llegó primero a encontrarse con Jesús. Perdón, mejor dicho, Marta a encontrarse con Jesús. Lo que sí vemos es que la Biblia nos narra que donde le encontró Marta, ahí se esperó pacientemente hasta que llegara María. Y le digo, y mencioné eso de que no sabemos quién llegó primero, porque me llama mucho la atención cómo lo menciona la Biblia de estudio patrística. ¿Salió bien? Sí, creo que sí, salió bien, al derecho. Porque la Biblia patrística dice que Jesús se quedó en el lugar donde Marta salió a recibirle. O sea que da a notar que Jesús venía por ahí en el camino, pero Marta llega primero al lugar para poder recibir a Jesús cuando llegara en ese momento, o se encontraron justo al mismo tiempo. Pero independientemente de dónde lo encontrara, cerca del lugar o cerca de la línea o de la frontera, en este caso de Betania, o más allá o más acá, lo interesante es poder ver que Jesús no se inmutó precisamente por el tiempo que él tuviera que esperar por María. Sabía que era un momento de duelo para María. Él obviamente conoce todas las cosas, conoce el corazón de los hombres, ¿no? Como lo conoce el de nosotros hoy en día, pero mirámoslo de esta manera. Él podía comprender el dolor de María y pudiera comprender si María se tuviera que tardar por su indignación. Simplemente decir, no, ¿para qué voy? Si cuando yo le dije que viniera para que sanara a mi hermano, pues no quiso venir. Así que no quiero ir. Y posiblemente
aguantarse un momento de indignación, ¿no? Un par de minutos, un par de horas, qué sé yo, pero que al final de cuentas vemos que no fue así. María literalmente inmediatamente se levantó y se fue, pero lo que trato de hacer notar es la paciencia de nuestro Señor Jesucristo a esperar en el mismo lugar a que regresara María precisamente para poder compartir con ella, ¿no? Como nosotros lo vemos en la Biblia. Ahora bien, en la Biblia encontramos muchos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la paciencia de nuestro Dios, pero hoy solo me gustaría compartir unos cuantos para la edificación de la clase de hoy en día. Por ejemplo, número 1, podemos ver en Génesis capítulo 1 que el Señor obviamente pacientemente hizo la creación o hizo el mundo, ¿no? Donde se habla, hizo primero esto, y dice, y miró que fue bueno, y fue la tarde, y fue la noche, y pasó al siguiente día. O sea que el Señor no llevaba la prisa para decir, bueno, hágase la luz, hágase a un lado las tinieblas, sepárense las aguas, todo de una en un solo día, sino que le dio oportunidad a cada día para glorificar su nombre en todas las cosas que Él creó aquí en la tierra. Y le digo, pacientemente lo hizo durante 6 días y al séptimo día dice que entonces Él descansó, no precisamente porque estuviera cansado, pero le digo, dice que descansó de toda la obra que Él hizo. En el capítulo 2 vemos que hizo al hombre en el huerto del Edén y lo hizo pacientemente porque hizo al hombre. Pasó un buen tiempo y luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que el Señor no llevaba prisa, no llevaba carrera, no llevaba desesperación como sucede con nosotros muy a menudo porque nosotros sí tenemos el tiempo contado. No solamente el tiempo de nuestra vida, sino también el tiempo de trabajo de nuestro jefe, de que nos piden que estemos a cierta hora en nuestro trabajo, pero después de ello nuestro tiempo en nuestro hogar, donde tenemos que atender especialmente nuestras hermanas damas, que tienen que atender a los niños, atender al esposo, hacer la cena, preparar el lonche para mañana, etcétera, 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 y luego mañana levantarse temprano para irse al trabajo. Así que por lo regular el ser humano casi siempre anda a las prisas, pero nuestro Señor no. Él tenía todo el tiempo disponible en su mano para poder crear al mundo entero, todo lo que en ellos hay, los animales, los pájaros, los peces, si pudiéramos decir, los cocodrilos y por ahí, como dicen algunos, hasta los dinosaurios, etcétera, etcétera. Pero le digo, tomó su tiempo para hacer todo eso. Y luego en el capítulo 3 podemos ver la desobediencia del hombre, en este caso la desobediencia de Adán, y él con toda paciencia trata con Adán aún después de haber pecado. Pero no termina ahí. Podemos ver que el Señor con paciencia va a soportar a aquellas personas que decidan vivir lejos de su voluntad, como nosotros lo vemos en Romanos capítulo 9, versículo 22. Pero a pesar incluso de ello, de que Él sabe que hay personas que nunca rendirán su corazón a Él y que nunca se rendirán a sus pies, a pesar de ellos, Él pacientemente esperó el momento oportuno para traer la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, justo en el momento apropiado. No se adelantó, no vino en los tiempos de Adán y de Eva y dijo, híjole, hasta aquí llegamos. Pecó Adán y que era lo que no debió haber hecho. No, pues ahora Cristo baja de una vez porque ahora es el momento en que tú tienes que salvar a la humanidad, porque si no, de aquí para adelante todos se van a descarriar en contra de mi voluntad. Sino que Él esperó sus días, sus meses, pacientemente sus años, centenas y miles de años hasta que llegaría el momento en que Jesús se presentaría para salvar a la humanidad. Y le digo, sin prisa, pero sin pausa, porque luego vemos a nuestro Señor Jesucristo también pacientemente, número 1, hablar acerca del reino de Dios a las personas que necesitaban escucharlo, como nosotros hoy en día. Número 2, pacientemente se tomó el tiempo para escoger a sus discípulos, los que iban a seguir después de él. Después pacientemente soportó la tortura y la muerte que nosotros merecíamos
que nosotros deberíamos, mejor dicho, estar en su lugar, pacientemente después de la muerte, esperó hasta el tercer día, hasta ser resucitado por el Padre. Y por último, número 5, pacientemente esperó para que tú y yo tengamos esa salvación y esa vida eterna, incluyéndolo hoy en nuestros días. Y todo esto lo encontramos, por supuesto, en los evangelios principalmente. Pero que le digo, esa salvación y vida eterna que Él trajo a través de su muerte y resurrección, pacientemente esperó hasta nuestros días y todavía los que faltan hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿no? Todavía lo que vamos a ver, nuestros hijos, nietos, bisnietos, nuestros primos, tíos, y a nuestro Dios le place poder verlos salvados para la gloria de nuestro Dios. Y por último, por supuesto, Él espera pacientemente el momento apropiado para traer ese juicio a las naciones. Así que le digo, tal vez no veamos en estos versículos aquellos comentarios tan plasmados, ¿no? De los 3 comentarios que mencionamos al principio en este versículo, pero si hay algo que sí podemos ver es precisamente esa paciente espera que Él hace después de haber mandado llamar a María para tener ese momento de comunión con ella y pronto, por supuesto, muy pronto, mostrarle su misericordia a través del milagro que haría en la vida de su hermano Lázaro. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros aprender de ello? Que también por la misericordia y el amor de Dios, también nosotros recibimos un llamado del cual hemos estado hablando en las últimas clases. Y que el Señor, igual de la misma manera como lo ha hecho toda la vida de los seres humanos, Él no se desespera, sino que sigue esperando pacientemente. Como por ejemplo, personas como usted o como yo, que tal vez vinimos ya viejos a los pies de Cristo. Yo vine a los 27 años, ahora tengo 46, voy para los 47, pero que le digo, hasta los 27 años me rendí a Cristo, si podemos decirlo de esa manera, pero que Él, como les comenté en algunos testimonios anteriormente, de que Él estaba tratando en mi vida y en mi corazón, haciendo un llamado a mi vida desde que yo era pequeño, desde los 6, 7 años de edad, cuando yo les comentaba que tenía una vecina que nos hablaba acerca de las cosas de Dios, trayendo sus revistas, pero que le digo, desde aquel entonces ya el Señor estaba obrando en nuestro corazón y que ciertamente muchos de nosotros pueden dar testimonio y decir, sí, yo me recuerdo que cuando yo tenía 8 años de edad, venían los hermanos evangélicos y nos llevaban a sus clases, nos hablaban de Jonás, nos hablaban de Sansón, nos hablaban de David y Goliat, y al final de cuentas salían alegres con un caramelo, con un dulce o con un aperitivo que les daban, ¿no? Así que les digo, el Señor también hace un llamado a nuestras vidas, pero también espera pacientemente. No nos trae por ahí a latigazos o a garrotazos diciendo, órale, ya es hora, ya te esperé tantos años. Imagínense si yo le calculo más o menos que eran como los 6 años de edad. Y de ahí como a los 14 otra vez, memoria que yo tengo, ¿no? Acerca de otras personas que tocaban las puertas, ¿no? Y nos hablaban acerca de las cosas de Dios, pero que al final nosotros también teníamos la Biblia en casa, obviamente agarrando polvo como todos los demás que no queremos conocer o buscar de Dios, no porque nos gusta el estilo de vida que llevábamos, pero que Él pacientemente esperó por todos nosotros para darnos también ese milagro de salvación y de vida eterna. Con Lázaro iba a ser una vida física, una vida literal, donde al final de cuentas no tal otra vez tendría que morir. Pero en este caso de nosotros era una vida espiritual que nos sacó de la muerte a todos y cada uno de nosotros para darnos esa vida que tanto necesitamos y que no sabíamos incluso muchos de nosotros que existía. Pero que le digo, Él fue paciente para con nosotros hasta el día de hoy. Y lamentablemente muchos de nosotros los padres no echamos a ver
todo el tiempo que el Señor esperó por nosotros y traemos a nuestros hijos a garrotazos, a latigazos, diciéndole, tienes que aferrarte a las cosas de Dios y tienes que ser así, tienes que ser así, sin darnos cuenta que nosotros debemos de percatarnos que la Biblia nos enseña que así como Dios es paciente para con nosotros y nos dio la oportunidad de crecer espiritualmente hablando con la ayuda de su Santo Espíritu, así la vida de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, tíos, primos, sobrinos, también tendrán esa experiencia con nuestro Dios. Y el Señor obviamente pacientemente esperará el fruto de todos y cada uno de ellos a su debido tiempo. Porque seamos honestos, yo pregunto, ¿el Señor ya terminó de esperar pacientemente por nuestras vidas? ¿O todavía sigue esperando por algunas otras cositas que todavía no terminamos de entregarlas en las manos de Dios? Verdaderamente el Señor ya puede decir como cuando terminó de crear la tierra y decir, ahora es mi tiempo de reposo porque ahora ya terminé, ya culminé con fulano, con sutano, con mangano, contigo, conmigo. ¿O será que el Señor todavía pacientemente sigue trabajando en la vida de todos y cada uno de nosotros? Así que le digo, demos lugar a que el Señor también trabaje en la vida de nuestros seres queridos. Pacientemente, no acarriaremos o apresuremos a nuestro Dios. Nuestro Dios sabe perfectamente cuándo, cómo y de qué manera, el momento oportuno de tratar y de trabajar en el corazón de nuestros seres queridos, así como lo hace con nosotros. Y que lo sigue haciendo, no es que dejó de hacerlo. Muchos de nosotros todavía acarreamos con alguna actitud, con algún carácter, con alguna manía o una mala costumbre que el Señor desde cuando nos ha venido diciendo es necesario que lo dejes, pero todavía directa o indirectamente, con presunción o sin presunción, lo seguimos haciendo. Muchos de nosotros que tiene todavía un mal carácter y que de repente está como la gasolina que nomás espera que le prenda el cerillo para explotar. Algunos otros que jugando y bromeando, queriendo hacer chistes a sus seres queridos, a sus seres cercanos, compañeros de trabajo o compañeros de escuela, terminan mintiendo y diciendo cosas solamente porque era un chiste y le dice, era broma, pero estás mintiendo. Y peligro corren nuestros pequeñitos, sean nuestros hijos o sobrinos, que le decimos era broma, pero es una mentira la que le estamos diciendo detrás, cosa que no debería de salir de nosotros. Y le digo, para algunos tal vez me dirán que soy demasiado exagerado. Sí, pero tengamos cuidado. Satanás también fue un poco exagerado, pero bien sutil, y terminó corrompiendo a la humanidad por completo y hasta el día de hoy en algunas ocasiones termina corrompiendo nuestros pensamientos y a veces salimos por ahí enojados, peleados, discutiendo, murmurando y criticando a los demás. Pero le digo, el Señor pacientemente sigue trabajando con todos y cada uno de nosotros. Es ahí que podemos encontrar a Pedro capítulo 2, o más bien segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, donde se nos habla y se nos dice por parte de Pedro, obviamente Dios obrando en la vida de Pedro para que lo escribiera, que dice que nuestro Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos los seres humanos, o más bien todos nosotros, procedamos al arrepentimiento. Porque en ese momento se está hablando de la venida del Señor, donde algunos, me imagino que cristianos y no cristianos, tenían su venida por tardanza. Pero ¿qué le digo? Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Y le doy gracias a Dios por esa paciencia de Dios para nuestras vidas. Porque imagínense nada más, piense un momento en esto. Yo nunca olvido los mensajes de nuestro hermano Gigi Ávila, que decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y pregúntese usted, ¿y si Cristo hubiera venido literalmente en los tiempos de nuestro hermano Gigi Ávila?
¿Usted realmente cree que usted y yo nos hubiéramos ido con el Señor? Cuando todavía éramos personas inmaduras y todavía el Señor tenía mucho por qué trabajar en la vida de todos y cada uno de nosotros, obviamente pacientemente. Yo me atreví a comentarlo con una persona muy querida mía y yo le dije, yo creo que si Cristo hubiera venido en los tiempos en que nuestro hermano Gigi Ávila hubiera venido, lo mencionaba, yo no me hubiera ido, porque yo todavía era una persona inmadura, todavía inconsciente de la completa realidad que existe en Cristo Jesús, de la completa realidad que nos muestra la Biblia en su plenitud de tapa a tapa. Así que le digo, podemos ver que el Señor pacientemente todavía sigue trabajando con todos y cada uno de nosotros y le doy gracias a Dios, por supuesto, de no haber venido en aquel día. Que anhelo en mi corazón que venga, por supuesto. Pero lo más importante para mí en la vida es que el Señor pueda terminar esa obra que ha empezado en mi vida, que la ha empezado en usted y que la ha empezado en mis hijos y que posiblemente si a Él no le place venir pronto, empezará en mis nietos y bisnietos y todas las generaciones que Él quiera regalarnos. Pero por el momento le damos gracias a Dios que ha sido muy paciente para con nosotros, que nos ha llamado a algunos desde la temprana edad y algunos otros que ya nacieron incluso dentro del Evangelio, pero que el Señor pacientemente también tiene que trabajar con ellos, porque no es que nacimos dentro del Evangelio y ya, voilá, todas las cosas ya son hechas, sino todo lo contrario. Es donde más dolor se causa porque nosotros los que venimos al Evangelio ya viejos conocimos el mundo y sabemos su maldad, su injusticia, su iniquidad, su perversidad, su rapacidad y no quisiéramos que nuestros hijos pasaran por lo mismo. Por eso nos esforzamos por enseñarles la palabra de Dios y cuando sucede que alguno de nuestros hijos se aparta, creo que es el dolor más grande que podemos sentir nosotros los padres porque sabemos los peligros que están corriendo allá afuera, pero que al mismo tiempo tenemos la paz, la tranquilidad, el gozo de nuestro Dios del saber que el Señor no ha terminado con ellos todavía tampoco, sino que también, al igual que nosotros, se tropezarán, pero ahí estará el Señor para hablarles a su corazón, redarguirles, enseñarles, tratar con ellos como ha tratado también con todos y cada uno de nosotros para la gloria de su nombre. Así que le damos gracias a Dios por su paciencia, no solamente para con nosotros, sino también para con nuestros seres queridos, de lo cual le doy gloria a Dios por ello. Pero al igual que todas las cosas, también ese llamado y esa paciencia de nuestro Dios terminará y culminará y vendrá su final. Como por ejemplo, hablamos de la creación en un principio en Génesis, el Señor al final, Él terminó. No sigue creando hasta el día de hoy, sino que terminó de crear. Y al final de cuentas, le agradó Dios su creación y al final de cuentas tuvo ese reposo que Él deseó tomar. También la indignación de nuestro Dios terminó, o más bien terminará o culminará, pero en parte terminó porque dice que Cristo, por medio de su sacrificio, apaciguó la ira que había entre Dios y nosotros, porque éramos enemistados contra Dios por causa de nuestro pecado, pero cuando menos en parte ha culminado en el sentido para nuestras vidas, porque ahora ya Dios no está en enemistad con nosotros, sino que a través de Cristo Jesús ahora tenemos el pleno acceso a nuestro Dios para la gloria de su nombre, pero que luego su indignación sigue para con aquellos que todavía no han querido rendirse a Dios y culminará en ese juicio a las naciones, al igual que incluso la salvación. También culminará, también terminará. Al final de cuentas llegará el momento donde no habrá más necesidad de salvar a nadie, porque llegará el momento donde hará ese juicio
a todas las naciones y hasta ahí se acabó la salvación. O más bien se acabó el tiempo de la salvación, el tiempo de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. De ahí entonces sigue una nueva etapa en la vida de los seres humanos, que es la eternidad. Y ahí podemos incluso ver que el tiempo de espera de nuestro Dios o el tiempo del ser humano también culminará, porque entraremos en la eternidad con nuestro Dios y al final de cuentas todo se acabará. Permite el Señor en su misericordia que podamos entender y comprender la verdadera importancia de este llamado de nuestro Señor Jesucristo a María, aplicado en nuestra vida en el sentido de que el Señor nos llama a vivir una vida de santidad, una vida apartada, una vida agradable a nuestro Dios, y que al final de cuentas ese llamado también terminará. Él pacientemente espera por nosotros hasta el día de hoy, o más bien por las personas que todavía no se rinden a Cristo, pero aún por nosotros también pacientemente espera en el sentido de que culminará la obra en nuestras vidas, pero que de igual manera le digo, ese llamado también culminará. Permita el Señor en su misericordia que ese llamado en nuestras vidas culmine estando nosotros en una relación íntima, verdadera, pura, santa delante de nuestro Dios, quitándonos de encima todo peso de envidia, de maldad, de murmuración, de crítica, de enojo, de irritación, de celos, porque al final de cuentas, para todos y cada uno de nosotros también se nos terminará la oportunidad de poder alejarnos de todas esas cosas. Pero como les digo, permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros notemos la gran importancia que existe en ese llamado de nuestro Dios y del tiempo, corto o largo, pero que al final terminará en nosotros. Como yo siempre les he dicho, al final de cuentas, ¿quién de nosotros planea vivir 200 años? Y aunque lo planeáramos, sabemos que no llegaremos a ello. Así que permite el Señor mejor que en este día que el Señor nos hace ese llamado de tener esa oportunidad, de tener esa relación íntima con nuestro Dios, fuerte y estable, olvidándonos de todo lo que exista o lo que quedó atrás, olvidándonos de todas aquellas amarguras y tristezas y dolores y heridas de corazón que nos causaron, y más bien extendiéndonos hacia la voluntad de Dios, permitiendo el Señor en su misericordia que toda nuestra vida pueda ser restaurada, limpiada, cambiada y transformada para la gloria de su nombre. Así que el Señor nos ayuda a todos nosotros literalmente a dejar todas aquellas cosas que realmente no son necesarias, que realmente más bien son un estorbo para nuestra vida espiritual y que nos limitan el poder tener esa relación íntima con nuestro Dios. Imagínense a María diciendo, no, no, como Él no vino cuando yo lo llamé, ahora que Él me llama, no voy. ¿Quién se pierde la bendición? ¿Jesús o María? O igual nosotros, montados en nuestro burro, como decimos en México. De decir, no, 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 pues como ella fue la que me empezó a hacer eso, o él me empezó a hacer eso, pues que sea él o que sea ella la que se disculpa conmigo. Montado en ese burro que no nos va a llevar a ningún lado. Solamente a separarnos cada vez más de nuestra relación con nuestro Dios, como le hubiera pasado a María. Pero más sin embargo, María optó por la opción que realmente valía la pena. Ir a los pies de nuestro Señor y mostrarle, sacarle, entregarle su corazón y decirle, Señor, esta es mi angustia. Así que permite el Señor que nosotros podamos ver esa verdadera importancia de tomar en serio ese llamado del Señor y decirle, Señor, esta es mi angustia. Literalmente, tal vez no puedo quitarme de encima esta herida que hay en mi corazón por esto, aquello, etcétera, pero lo entrego en tus manos para que tú obres una vez más en mi vida, para que tú me cambies, para que tú me cures, para que tú me transformes y para que tú me ayudes a vivir ese estilo de vida
que a ti te agrada. Y así con todas y cada una de las cosas que nos estorban en esa relación con Dios. Eso solamente es un ejemplo de tantas cosas que pueden existir en nuestra vida y que pueden estorbarnos para recibir ese llamado pleno de nuestro Dios, en el sentido de que podamos dar respuesta positiva a ese llamado y que al final de cuentas el nombre de nuestro Dios sea glorificado mientras Él hace un milagro, una maravilla, una bendición para nuestras vidas, como lo vamos a ver más adelante con Marta y María a través de la resurrección de su hermano Lázaro. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de las inconveniencias que tuvimos con el audio y el video en esta tarde, tú nos permitiste poder glorificar tu nombre a través de esta enseñanza. Gracias por darnos la fuerza, gracias por darnos la sabiduría, gracias por darnos la inteligencia, pero sobre todo, gracias por tener esa paciencia con todos y cada uno de nosotros, que hasta el día de hoy, como dice tu palabra, no hemos sido consumidos tampoco nosotros, sino que has sido paciente para con nosotros. Pacientemente sigue sobrando nuestra vida, nuestro corazón, en nuestra mente, nuestro subconsciente, y nos vas cambiando, transformando cada día, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que en tu misericordia siempre podamos dar respuesta positiva a ese llamado que tú haces a la vida de todos y cada uno de nosotros. Y que lejos de indignarnos, Señor, por cualquier cosa que sucede en nuestra vida aquí en la tierra, o incluso que de una manera ignorante queramos echarte la culpa a ti de ellos, Señor, permite todo lo contrario, que todas y cada una de esas cosas que nos estorban podamos traerlas a tus pies como la trajo María, y que en tu misericordia todos y cada uno de nosotros podamos recibir de ti esa bendición, esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que tanto nos hace falta a todos y cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre. En tus manos entregamos nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos, sabiendo que así como sigues trabajando con nosotros, seguirás trabajando con ellos hasta que tú culmines la obra en todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias por estar ustedes pacientemente esperando el final conmigo. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, y que el Señor permita en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos tener la paz de nuestro Dios, que tanta falta nos hace. Amén. Así que una vez más, gracias por permitirnos poder estar con ustedes y permitirnos compartir la palabra de Dios. Reciban como siempre de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo, y por supuesto nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Así que nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta pronto.